Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUVE y a un nuevo episodio de la serie Iatrogenia o Mera Ignorancia. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina de Urgencia y Emergencias de la Universidad San Sebastián y la Clínica Santa María, y hoy estaré presentando el capítulo Lo intubamos justo antes de que se parara. Para todos los que nos ven desde otros países, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que se hace la referencia a que manejamos la vía aérea a través de una intubación orotraqueal justo segundos o minutos antes de que el paciente entrara en un paro cardiorrespiratorio. Esta vez el tema a discutir pretende ser más que una revisión en extenso, como han sido los capítulos anteriores, un balde de realidad para todo quien haya oído, pensado o dicho alguna vez esta frase. El manejo de la vía aérea en el servicio de urgencia y en nuestra especialidad es un procedimiento crítico, ya que salva vidas. Es un procedimiento que en sí mismo es una medida terapéutica para muchas patologías y para algunas otras es una medida puente hasta alcanzar la intervención que va a salvar la vida de nuestro paciente. Por lo tanto, como procedimiento crítico dentro de nuestra especialidad, claramente debemos conocer sus indicaciones, conocer sus complicaciones, conocer sus efectos adversos, conocer toda la fisiopatología que hay detrás de esto y por lo tanto todos los eventos esperables y o prevenibles que se produzcan dentro de esta. Es así que, si sabemos esto, sabemos qué esperar, también sabemos que toda complicación y o muerte perintubación no es una coincidencia, no es algo que simplemente pasó. Por lo tanto, toda complicación o muerte perintubación es de nuestra absoluta responsabilidad y eso hay que tenerlo más que claro. Entonces, ¿cómo es que matamos o secuelamos a nuestro paciente con esta intervención, con el procedimiento de intubación orotraqueal? Principalmente a través de tres métodos. El primero y el más obvio es la desaturación y la falta o la generación de hipoxemia mediante el procedimiento. El siguiente, tal vez un poco menos evidente, es la alteración del pH y del estado ácido base de nuestro paciente, en algunos casos hasta un nivel irreversible. Y el tercer método de evento por el cual podemos hacerle daño, matar o complicar a nuestro paciente es la hipotensión. ¿Y qué hacemos dentro de esto? ¿Cómo es que nos enfrentamos? Principalmente mediante la prevención. ¿Cómo llegamos a la prevención? A la prevención llegamos mediante el conocimiento, adelantándonos a lo que sabemos que va a pasar, y así podemos enfrentar bien y prevenir todos los eventos. Ahora vamos a conversar un poquito en detalle de cada uno de estos eventos. El primer evento que mencionamos, el evento obvio, que todos están conscientes de que se puede producir, es la desaturación. Pero hay que profundizar un poquito en este conocimiento a fin de evitarlo. Aquí tenemos la clásica curva de desaturación en el paciente después de un periodo de apnea. Aquí podemos ver justamente cómo el adulto sano con una buena saturación previa puede aguantar hasta alrededor de 8 a 10 minutos antes de empezar a presentar una desaturación significativa, que tiende a ser bajo el 90%. Pero tenemos que tener claro que esta curva y este tiempo de apnea que tenemos se reduce significativamente, tanto en niños, en adultos obesos, en adultos enfermos, en ancianos, en pacientes con enfermedad asmática, obstructiva, sépticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que todas estas cosas van a aumentar nuestro periodo de apnea y debemos tener mucho hincapié en el tema de la preoxigenación del paciente. Por lo tanto, una falla de la preoxigenación del paciente puede ser una causa desencadenante de que el periodo de apnea que es capaz de aguantar este paciente se acorte significativamente. Cada vez que llega un paciente a nuestro servicio de urgencia, nosotros tenemos la obligación de saber que se va a producir o se puede producir esta complicación y por lo tanto intentar prevenirla mediante la preoxigenación. Dentro de esto tenemos varios métodos. En un paciente que respira bien, que coopera, puede bastar con ponerle una mascarilla de recirculación
con oxígeno al 100%, que sabemos que llega a niveles entre 80 y 90%, y pedirle que dé unas 3, 4, 5, 6 inspiraciones a capacidad máxima e inspiraciones completas a fin de lograr alcanzar una preoxigenación adecuada. En un paciente que ventila espontáneamente, pero no está tan cooperador, tenemos que ponerle la mascarilla de recirculación con el oxígeno al 100% y dejarlo alrededor de 10 minutos en esa situación. Y también tenemos otros métodos que se han ido evaluando hoy en día, como es poner a un paciente en ventilación mecánica no invasiva o presión positiva, con el fin no de mantenerlo en eso, sino que con el fin de preoxigenar al paciente a fin de tener un procedimiento sin complicaciones de desaturación por lo menos. Es verdad que de repente tenemos pacientes que no nos dan tiempo para poder realizar la preoxigenación, pero siempre tenemos que poner esto en la balanza de costo-beneficio. Y por lo tanto, si es que tenemos un paciente que no nos da tiempo, al menos tenemos que hacer el intento de generar la preoxigenación y mientras estamos preparando nuestro equipo de vía aérea, pues tenemos que estar aportándole al paciente oxígeno al 100% la mayor cantidad de tiempo que sea posible. El siguiente concepto que tenemos que tener en claro dentro del paciente en urgencia es el tema de la vía aérea difícil. Dentro de la educación de pregrado y dentro de la educación anestésica siempre se nos enseñó acerca de los predictores de la vía aérea difícil, pero tenemos que tener en claro que estos predictores tienen unas sensibilidades de alrededor del 50%. Ok, si están ahí, bien, estamos pensando en una vía aérea difícil, pero en un paciente en urgencia tenemos que saber que si es que no hay predictores de vía aérea difícil, podrían tener una vía aérea complicada. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de eso. Fuera de esto, el paciente en urgencia, a diferencia de un paciente con preparación preanestésica, es un paciente que tenemos que asumir que tiene el estómago lleno, lo cual nos da otro factor de complicación. Y también tenemos que tener en cuenta que a diferencia de nuestros amigos los anestesistas, y por desgracia para nosotros, la verdad, es que el paciente tiene una indicación de urgencia o emergencia de su manejo de vía aérea y por lo tanto no podemos, en el caso de tener algunos factores de alarma, cancelar el procedimiento, si no, no lo estaríamos indicando de buenas a primeras. Por todo esto anterior, tenemos que considerar que toda vía aérea en urgencia es una vía aérea difícil. Ojalá que sea una vía aérea fácil una vez que hayamos realizado el procedimiento, pero de antemano nosotros tenemos que estar preparados para una vía aérea difícil siempre y tener un plan A, B, C, D, E, F, Z, lo que sea, cosa de que cuando llegue el caso de la vía aérea difícil no nos sorprenda y podamos actuar en consecuencia, evitando así las complicaciones, esta complicación de desaturación y falta de manejo de la vía aérea para nuestro paciente. Finalmente, dentro del tema de la desaturación, tenemos que otro de las causas o de los efectos adversos que pueden generarse es el no utilizar una secuencia rápida de intubación adecuada y principalmente con esto me refiero a la no utilización de drogas y como una de las drogas más importantes para esto son los paralíticos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ya hay múltiples estudios que nos demuestran que al realizar una intubación en un paciente en urgencias, aunque el paciente esté completamente inconsciente, sin las drogas de secuencia rápida de intubación, vamos a generar o vamos a tener mayor probabilidad de peores condiciones de intubación. Y lo que es más importante aún, si no utilizamos los paralíticos, por ejemplo, en un paciente inconsciente que podríamos intubarlo así, vamos a tener una mayor frecuencia de pésimas condiciones o pacientes no intubables. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como médico, evaluando los costos y beneficios, adelantarnos a esto y generar las mejores condiciones de intubación para el paciente a fin de que sea lo más fácil posible. Y como ya sabemos también, ya han salido varios estudios que nos muestran o nos integran el concepto del First Pass Success, que es al final la intubación al primer intento. ¿Por qué? Porque mientras más periodo en apnea está o más intentos hay, es más probable que se generen complicaciones, desaturación, hipoxia y otros. Por lo tanto, es un requisito hoy en día para nosotros como especialistas el uso de secuencia rápida de intubación. Hay algunas excepciones mínimas y hay algunos otros métodos como la intubación es despierto, pero esas son situaciones muy específicas que pueden hacer referencia si están interesados y buscar las clases magistrales del Dr. Pinea, que hay algunas de estas ya en video en nuestras páginas.
¿Cuál es el otro método que tenemos o la otra complicación? Bueno, aquí ya se los puse bastante claro. Acidificar hasta la muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestros pacientes muchas veces o gran parte de las veces que requerimos manejar su vía aérea llegan con acidosis severas, ya sea por estado de hipoperfusión, trauma, sepsis, falla renal aguda, rhabdomiolisis severas, intoxicaciones por tricíclicos, salicilatos, etc. O sea, son pacientes que llegan con un estado ácido-base alterado, con acidosis metabólicas importantes. Y dentro de qué estamos haciendo con el proceso de intubación orotraqueal. El paciente está con su compensación respiratoria, estaba barriendo CO2 a fin de poder mantener un equilibrio. Para ejemplificarles un poco esto, el paciente llega con frecuencia respiratoria, está con una acidosis metabólica severa, bicarbonatos de 10, frecuencias respiratorias de sobre 30 y está generando su compensación. Como podemos ver al principio de la tabla, está barriendo CO2, está con una PCO2 de entre 25 y 30 y eso, pese a esta acidosis metabólica severa, logra mantener pH de entre 7,20 y 7,15 que son tolerables para la situación de gravedad del paciente. Pero si el paciente, yo manejo su vía aérea, le quito esta compensación, puede empezar a hipoventilar y el paciente hipoventilando va a empezar a retener CO2. Y aquí mismo vemos que al mismo bicarbonato, cuando vamos subiendo las concentraciones de CO2, el pH va cayendo progresivamente. Y ya cuando llegamos a condiciones de hipercarbia de 50 a 60, el paciente con esa acidosis metabólica deja de compensar y su pH va cayendo bajo los 7. Por lo tanto, tenemos que tener bastante ojo con este punto. ¿Qué hacemos nosotros con la intubación orotraqueal? Como que ya dije, quitamos la capacidad compensatoria del paciente. Y aparte de eso, durante el mismo procedimiento estamos generando un periodo de apnea, lo cual va a hacer que el paciente acumule bastante CO2. Fuera de este periodo de apnea y la acumulación de CO2 por el procedimiento en sí, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a estar conectando al ventilador. Y sin importar cuál sea el ventilador con el que contemos, el ventilador sea humano, como en este caso que pasa muchas veces al servicio público, el ventilador sea automático, como también tenemos disponibles, nuestros ventiladores sean modernos o sean antiguos, el tema muy importante que hay que tener en consideración es el seteo del ventilador mecánico post la intubación en este tipo de pacientes. ¿Cuántas veces hemos visto ventiladores mecánicos seteados en pacientes críticos que lo setean o lo dejan prefijado, por así decir, en las condiciones ideales? ¿Las condiciones ideales de quién? Las condiciones ideales que dicen los ventiladores o que vienen en los libros básicos de medicina son las condiciones del paciente Guyton, el paciente sano de 70 kilos, flaco, delgado, bien acondicionado. Y claramente las frecuencias respiratorias de este paciente ideal entre 2 y 16 ventilaciones por minuto van a ser absolutamente insuficientes para nuestro paciente. Puede que sean suficientes para mantener su saturación de oxígeno, pero no van a ser capaces de barrer la cantidad de bicarbonato que tiene este paciente, o sea, de CO2 que tiene este paciente dando vuelta. Y por lo tanto va a empezar a acumular el paciente CO2 de forma progresiva. Va a perder toda esta capacidad de autorregulación y de mantener su barrido de CO2 alto con frecuencias respiratorias sobre 30 y la acumulación va a generar que el pH caiga progresivamente. Por lo tanto, ok, logramos preparar al paciente, lo hiperventilamos un poco antes, logramos realizar el procedimiento de intubación sin desaturaciones, sin ninguna complicación, el paciente no se paró por el estado acidótico que tenía durante su periodo de apnea del procedimiento, pero lo dejamos conectado en este maravilloso ventilador seteado a 12 por minuto y dentro de las próximas media hora, una hora, el paciente va a pararse y nos van a llamar diciendo que el paciente entró en paro cardiorrespiratorio. Eso es 100% nuestra responsabilidad. Más aún, si es que antes sabíamos que el paciente estaba acidótico y se nos ocurrió la brillante idea de ponerle bicarbonato de sodio a este paciente para tratar de arreglarlo y corregirlo y compensarlo, le hicimos un grato favor, porque claramente sabemos que el bicarbonato de sodio se disocia, forma CO2 y por lo tanto vamos a aumentar fuertemente la producción de CO2 de este paciente. Vamos a quitarle su capacidad de autorregulación,
vamos a bajarle las frecuencias ventilatorias y el paciente se va a acidificar muchísimo más rápido o lo vamos a acidificar hasta la muerte. Si quieren más detalles en el tema del uso de bicarbonato, sus efectos adversos y complicaciones, pueden hacer referencia a los capítulos previos de la serie en el cual revisamos en profundidad tanto el uso del bicarbonato, sus efectos adversos, complicaciones, fisiopatología y otros dentro del servicio de urgencia. Finalmente, nuestro tercer método de asesinato cuando hablamos del uso de la intubación orotraqueal: hipotensar hasta la muerte a nuestro paciente. Tenemos que tener claro que gran número de estos pacientes críticos llegan hipotensos y más aún llegan en un estado adrenérgico que muchas veces a duras penas los logra mantener normotensos. En algunos casos los logra mantener con presiones límite, en otros casos están hipotensos pese a este estado adrenérgico compensatorio. Por lo tanto, mucho cuidado. Y aquí tenemos principalmente dos armas para poder llevarlo o hipotensarlo hasta la muerte. Una, las drogas de secuencia rápida de intubación y las drogas de pseudoanalgesia que vamos a usar posteriormente. Y la otra, la ventilación a presión positiva propiamente tal. Dentro de las drogas, aquí ya discutimos que son dentro de necesarias para prevenir la primera complicación, que es el tema de la desaturación y el no poder realizar el procedimiento adecuadamente. Pero tenemos que tener claro y tenemos que conocer que toda droga hipotensa, todas las drogas de secuencia rápida de intubación, ya sea por su efecto directo o por el bloqueo de la compensación adrenérgica. ¿A qué me refiero con esto? Algunas de las drogas que tenemos, algunas de nuestras posibilidades, sus propiedades intrínsecas farmacológicas hipotensan. Claramente, a menos de que hayan otros parámetros dando vueltas, las que tienen este factor intrínseco no van a ser las de primera elección para el paciente que ya viene hipotenso o viene límite. Pero las drogas que intrínseca o farmacológicamente intrínsecamente no generan hipotensión supuestamente, en un paciente que está con todo su estado de la energía funcionando al máximo y aún así con tendencia a la hipotensión o presiones límites, al usar estas drogas que farmacológicamente supuestamente no hipotensan, voy a bloquear esta descarga adrenérgica. Y al bloquearla, sí el paciente se va a vasodilatar y por lo tanto sí van a producir hipotensión. Por lo tanto, en el paciente crítico que está críticamente enfermo, que está con presiones límites, todas mis drogas van a hipotensar. Pero yo ya sé esto, por lo tanto, como lo sé, tengo que prevenirlo. ¿Cómo los podemos prevenir? Uno, con volumen. Vamos a empezar a volemizar a nuestro paciente de forma agresiva probablemente, dependiendo caso a caso por supuesto, pero nos vamos a adelantar, vamos a aplicar volumen y vamos a ver si con esto lo podemos llegar a presiones normales. Y si es que no estamos con presiones totalmente normales o tenemos alguna sospecha de que el paciente se puede hipotensar durante el procedimiento, tenemos que estar pensando desde antes de realizarlo y desde antes que se produzca la hipotensión, tenemos que estar pensando en las drogas vasoactivas. Como en las drogas vasoactivas, tanto en infusión continua como en bolo. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, si tengo un paciente que claramente ya lo empecé a volemizar, ya le pasé 1 o 2 litros, le voy a empezar a manejar la vía aérea próximamente, y aún así no ha repuntado sus presiones, claramente tiene indicación de inicio de las drogas vasoactivas, por lo tanto tengo que tratar o tengo que abogar por tener instaladas y pasando las drogas vasoactivas antes de realizar el procedimiento de intubación orotraqueal y el uso de mis drogas de secuencia rápida. Por lo tanto, voy a mandar a que me preparen justamente la bomba de infusión continua de levofeto noradrenalina, cosa de ya estar pasándola, tenerlo con presiones normales. Voy a abogar tal vez por unas presiones un poco más altas que una PAM de 65, tal vez de 70, 75, 80, dependiendo del paciente, antes de realizar el procedimiento. Y lo otro, si tengo un paciente que está al límite, tal vez no creo que va a requerir drogas vasoactivas de forma permanente, pero sí las podría requerir durante el procedimiento, porque como ya dijimos, nuestras drogas de secuencia rápida van a hipotensar. En este caso tengo que estar preparado, y para esto puedo usar bolos o tener preparados bolos de drogas vasoactivas. ¿Qué drogas vasoactivas? Por ejemplo, la fenilefrina. La fenilefrina, excelente vasoconstrictor, puedo usar 1 o 2 miligramos de una preparación de una ampolla en 10 ml. Uso 1 o 2 ml de la ampolla para el paciente y de esta preparación, y con eso puedo ir manteniendo o previniendo la hipotensión.
Y lo otro que puedo usar si no tengo disponibilidad de fenilefrina es usar adrenalina. Como la preparo, agarro 1 miligramo de adrenalina, lo llevo a 10 cc, de esos 10 cc desecho 9, me quedo con 1 cc y lo vuelvo a llevar a 10. Y ahí tengo una dilución en la cual tengo 100 microgramos de adrenalina por ml. Y esta misma dilución puedo usar 1 o 2 ml en el caso preventivo o necesario, pero teniéndolo disponible, cosa de no dejar que pasen más de unos segundos con el paciente hipotenso. Por lo tanto, esas son las formas de usarla en Volvo. La ventilación a presión positiva, ¿por qué nos puede hipotensar hasta la muerte? Principalmente por dos cosas. Una, en todo paciente en trauma, tengo que pensar que si le meto ventilación a presión positiva, puedo tener un neumotórax. Por lo tanto, tengo que, uno, buscarlo antes del procedimiento. Si lo encuentro, lo trato, lo pincho y después realizo el procedimiento. Y dos, post realizado el procedimiento, cualquier descompensación, tengo que volver a pensar en neumotórax, tal vez un neumotórax que era chico. ¿Por qué? Porque si es que este neumotórax chico, empiezo yo a meterle presión positiva, voy a empezar a generar un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo. Y el problema con esto no es la desaturación principalmente en el neumotórax a tensión o masivo, sino que al ir metiendo aire a presión positiva, voy a ir desplazando el mediastino, el ilio, la base de los vasos y voy a ir potenzando al paciente. Y el otro factor, un poco menos dramático y brusco tal vez, pero que también nos puede hipotensar hasta la muerte, es que la ventilación a presión positiva disminuye nuestra precarga. Y al disminuir nuestra precarga va a disminuir la contractilidad cardíaca, lo cual sí podría llevar también al paciente a hipotensarse progresivamente. ¿A qué me refiero con esto un poco? Nosotros fisiológicamente al respirar generamos presión negativa intratorácica. Esa presión negativa hace que aumente la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, lo que facilita el flujo y el llenado del corazón. Y asimismo aumenta la precarga y facilita la contracción con un corazón o unos ventrículos llenos de sangre, lo cual optimiza la contractilidad. Pero cuando yo estoy ventilando a presión positiva, cada ventilación en vez de dar este efecto de presión negativa que aumenta la diferencia y aumenta el flujo, le estoy poniendo presión positiva, por lo tanto disminuyo la diferencia con cada ventilación y disminuyo el flujo y la precarga. Pero nuevamente, esto lo sabemos y lo sabemos de antemano, por lo tanto claramente en un paciente que voy a conectar a un ventilador, tengo que preocuparme de que su precarga esté bien, o sea, volumen. Tengo que preocuparme de que su precarga sea adecuada. Si es que disminuye, puedo aportarle un poco más. Y si es que no es un paciente candidato a más volumen o ya llegamos a los PIC y sigue hipotenso pese a esto, nuevamente estoy pensando de forma preventiva desde antes que puede que necesite drogas vasoactivas. Entonces, si le ponemos un poquito de cerebro a esto, lo intubamos justo antes de que se parara. La verdad es que nada más que decir, esto ni siquiera alcanza, o esta frase o oración, ni siquiera da para un epic fail. Como encontré aquí en internet, es un facepalm, for when epic fail just doesn't cut it. ¿A qué se refiere esto? Cuando el epic fail no es suficiente para describir lo aberrante de la situación o lo absurda de la situación. Como ya dijimos, cualquier complicación o muerte per intubación es nuestra absoluta responsabilidad. Sabemos, podemos predecir qué va a pasar, tenemos que estar preparados para lo que vaya a pasar. Ok, sí, en algunos casos el paciente pesa que hicimos todo, sabíamos todo lo que iba a pasar, hicimos todo lo posible para prevenirlo, va a salir mal. Pero que no seamos ridículamente absurdos de decir el paciente se paró justo antes de que lo intubáramos, porque sabemos que había que intubarlo, tal vez había que realizar el procedimiento, porque si no el paciente se iba a morir, pero sabíamos que iba a deteriorar todos estos factores. Y tal vez sí se murió por ese deterioro, pero lo necesitaba. Tenemos que conocer esto, tenemos que prevenirlo. Eso es todo dentro de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos en este video MUVE. Aquí les dejamos algunos links para conectarse a través de Vimeo o Facebook o nuestra página para tener a su disposición más material, clases y material de educación médica gratuita. Nos vemos hasta un nuevo episodio o capítulo de esta serie de Iatrogenia o Mera Ignorancia. Saludos a todos.